no pasaba por aquí. No sé cuántos se recuerdan, y estoy este fin de semana de pasada. Voy a partir de la semana que viene comenzar 2 semanas de conferencia. No me pregunten el nombre, me han dicho los hermanos, solamente conozco al pastor que me invitó el año pasado. La primera semana será sobre la familia, los matrimonios, y la segunda de evangelismo. El año pasado recuerdo que tuvimos 2 semanas de estudio del Apocalipsis, y ahora estamos estudiando el folleto de Apocalipsis, como que ya estamos saturados de estudio de las profecías bíblicas, pero es un tema muy importante que nunca se agota. Entonces, este fin de semana el pastor Cáceres hicimos arreglo para que él pudiera estar aquí con la iglesia de Ismon y del Sereno, en lo que pudiera apoyar, mientras espero para estar el próximo sábado compartiendo la palabra de Dios en otras iglesias. La hermana anunciaba, la familia vino, sí, en la foto esa que está ahí en la pantalla nada más, que está chiquitica. Si quiere, Fernando, hay una carpeta que dice foto familia, y ahí están un poquito más grandes. Esa es mi familia chiquitica, la traigo ahí en la foto nada más para que la conozcan. Ojalá pudiera venir mi esposa y mi niño acá. Si ellas estuvieran acá conmigo, ya no habría regreso ya. Pero como no están, hay que regresar, porque la familia debe de estar unida. Y esperamos, con la ayuda de Dios, que nos mantengamos así. En esta mañana vamos a compartir un tema que, aunque no tiene que ver con la temática de profecía, pero sí tiene que ver con nuestra vida espiritual, y de una manera u otra se relaciona con el contenido central del mensaje profético de la Biblia, que es el plan de salvación. Vamos a estudiar la historia de un personaje bíblico, alguien que en algún momento específico de su vida se encontró con Jesús. ¿Qué vamos a aprender de esta historia? Que he titulado el tema de esta mañana: cuando se pierde, ¿qué cosa? La esperanza. ¿Tiene usted esperanza? Qué triste es cuando se pierde la esperanza. Pues hoy vamos a estudiar un poco acerca de esperanza y salvación en la Biblia, y les invito entonces a todos a inclinar el rostro para pedir formalmente la bendición de Dios. Oramos. Padre bueno, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, y en esta mañana que vamos a abrirla, te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, que capacite nuestros corazones, que tú permitas que la influencia de tu Santo Espíritu esté en nuestro medio, y que entendamos tu palabra, que la apliquemos a nuestras vidas y nos dé la oportunidad de crecer espiritualmente en este tiempo de relación que vamos a tener contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero invitarles a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40. Estaba la lectura bíblica. Quiero leerla nuevamente. Marcos 1:40. Vamos a leer, solamente vamos a estudiar 4 versículos de este pasaje. 4 versículos corticos, pero que están cargados de contenido. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice así la palabra de Dios: vino a él un leproso, rogándole, se hincó de rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiar. Una historia conocida. Pienso que la mayoría de nosotros hayamos leído o hemos leído esta historia en la Biblia. Y cuando una persona abre su Biblia y lee este versículo, ¿qué cosa es lo que entiende? Que una persona que estaba enferma de lepra vino donde estaba Jesús y le pidió que ¿qué cosa? Ven, ahí la mayoría se equivoca, no saben leer, no leen bien, pero yo les voy a explicar un poquito. Este solo versículo para nosotros que vivimos en el siglo XXI en este hemisferio occidental significa que una persona que
estaba Jesús en busca de sanidad, en busca de curación. Pero el versículo, analizado a la luz del contexto histórico en el que se está desarrollando la historia, tiene mucho más que decirnos. El problema es que está hablando de un hombre que estaba enfermo de ¿qué cosa? De lepra. ¿Qué cosa era lepra en los tiempos bíblicos? Una enfermedad terrible. Probablemente el leproso, que aquí viene donde está Jesús, lo podemos, si lo transportamos a nuestra realidad actual, es como una persona que tiene cáncer o que tiene SIDA, que viene en busca de alguien para que lo cure y lo sane. Pudiéramos pensar eso, pero esa no es la historia que estamos leyendo. ¿Por qué? Hoy día, si una persona enferma de cáncer o enferma de SIDA, ¿qué le pasa? Bueno, pues probablemente fallezca dentro de un tiempo, pero se tiene consideración con ella, se le dan las atenciones, se le ayuda, tiene el apoyo, si es un hermano de la iglesia, tiene el apoyo de la iglesia, de la familia. Y la persona, si es cristiana, sabe que su vida terrenal le queda poco tiempo, pero que tiene una esperanza de salvación. Sin embargo, este hombre que viene donde está Jesús, tiene un contexto completamente diferente. Vamos entonces a transportarnos a los tiempos bíblicos y a imaginar quién era este hombre y cuál era la situación que rodeaba su vida para poder entender entonces lo que sucede después. ¿Quién era el leproso? ¿Qué era la enfermedad de lepra? En los tiempos bíblicos, cuando una persona contraía la enfermedad de lepra y como la ciencia médica estaba tan poco avanzada, se le denominaba lepra a cualquier enfermedad de la piel. Por eso Dios hizo provisión para que la persona que se detectaba que tenía una enfermedad de la piel y automáticamente se le decía que era lepra, estuviera un tiempo recluido y si se le curaba, pues era cualquier otra enfermedad. Pero si era lepra, propiamente varios tipos de lepra, como 4 o 5 tipos de lepra, que son una enfermedad de la piel que ataca todo el sistema nervioso, la sensibilidad y finalmente afecta al organismo por completo. En nuestros tiempos, si se toma tiempo, aunque no es una enfermedad muy popular, pero si se toma tiempo se puede curar. Pero en los tiempos bíblicos no. Imaginen el hombre, es un hombre de familia, parecido a mí, más o menos de mi edad, 44 años que estoy cumpliendo hoy, se me olvidó decírselo a ustedes. Imagínense, este hombre llegaba a los 44 años, al día de su cumpleaños, de lo más contento con su familia, era un gran empresario, tenía un taller de carpintería como Jesús, en su tiempo tenía 3 o 4 muchachos, no como yo que tengo uno solo, y entonces era también un líder en la sinagoga, un hombre con su vida hecha. Ahora se daba cuenta que estaba enfermo de lepra. Un leproso en los tiempos bíblicos vivía con una triple maldición que englobaba todos los aspectos y esferas de su vida. En primer lugar, si estaba enfermo de lepra, sabía que iba a sufrir una enfermedad terrible. Como una persona que está enfermo de cáncer en su estado terminal, el leproso comenzaba poco a poco a perder la sensibilidad de su piel. Si se cortaba un dedo, se daba un rasguño en la cara, no lo sentía. Perdía poco a poco los miembros de su cuerpo por descuido. La piel se le iba poniendo escabrosa, dolores tremendos, y cuando estaba al final de la enfermedad, perdía el apetito, su organismo no lo nutría bien, las fiebres eran altísimas, los dolores con supuraciones y úlceras sumamente intensas, y los leprosos morían de una muerte terrible y agonizante. Así que el hombre de la historia comienza a percibir lo que sería su futuro. En los tiempos bíblicos, los leprosos estaban alojados en ciertas comunidades. ¿Por qué? Porque en la Biblia
En los tiempos bíblicos, cuando una persona sufría de lepra, no solamente estaba expuesto al sufrimiento físico, sino que también sufría alienación social. Como la lepra era caracterizada con dos categorías principales, la enfermedad era catalogada como incurable y contagiosa. Y si era contagiosa, el leproso no podía estar en contacto con ningún ser humano. Por eso, ya fuera un rey, un sacerdote, un hombre adinerado, si era leproso, en ese mismo momento había muerto para el mundo. El rey tenía que deponer el cetro y alejarse de la sociedad. Su esposa, sus hijos, sus padres, todos sus parientes le daban la espalda. En ese mismo día que se enteró que estaba enfermo de lepra, sabía que lo que le esperaba era una enfermedad terrible, pero a la misma vez había muerto para las personas que amaba, para los sueños que tenía. Y el leproso ve que aquella gran empresa que trabajó tantos años, ahora otro se tiene que ocupar. Que aquellas personas que tanto amaba, ya nunca más lo verían a él. Que cuando alguien lo viera de lejos nada más, diría inmundo y cogería piedras para tirarle para que se alejara de la sociedad. Tenía que abandonar la ciudad y se congregaban en Palestina, uno de los lugares más populares donde se cree que en los tiempos de Cristo se concentraban al menos 5.000 leprosos, se le llamaba el Valle de los Leprosos, una depresión cerca de la llanura de Megiddo, donde había muchas cuevas y allí se guarecían y pasaban sus últimos momentos. A veces algunas personas de lejos le ponían alimento y otras veces morían de hambre y de los efectos de la enfermedad. Así que en primer lugar, dolor físico. En segundo lugar, alienación social. Pero esto no era el peor de los problemas. Si el leproso de nuestra historia era judío y conocía acerca del mensaje de salvación y había leído el Antiguo Testamento y era miembro de la sinagoga, sabía muy bien que aunque hubiese problemas en esta vida, tendría la esperanza de salvación y vida eterna. Sin embargo, este aspecto también le era robado. Los líderes religiosos de los tiempos bíblicos enseñaban que la lepra era una maldición de Dios. Se le llamaba el azote o el dedo de Dios. Y se creía que una persona que era contagiada por lepra era porque era un gran pecador, que el cielo estaba indignado con él y que no tenía esperanza de salvación ni en esta vida ni en la vida futura. El leproso no solamente estaba maldito y condenado en este mundo, sino que no tenía ningún tipo de esperanza de mejoría, ni en esta vida, ni esperanza de salvación. ¿Te imaginas ahora qué cosa era ser leproso en los tiempos bíblicos? Si usted tiene cáncer, si tiene SIDA, pues hay hospitales, se lo dan todo gratis, le dan tratamiento y puede durar hasta 20 años. Finalmente le dan calmante, no sufre, su familia lo apoya. Vienen los pastores, lo visitan, oran, le hablan del evangelio si no hay creyente, para que tenga esperanza en medio de su desesperanza. Pero el leproso de esta historia no tenía nada de eso. Con una triple maldición física, social y espiritual, debía abandonar el mundo que conocía, irse lejos y continuar vagando muerto en vida. No había ni siquiera un hálito de esperanza. Constantemente debía rehuir el trato con las personas, andaba con campanas sonando y cuando veía personas gritaba: ¡inmundo! ¡Inmundo! ¡Apártense de mí! Si tocaba algo, debía ser quemado o destruido. Y todo aquello que la persona, con lo que la persona se rozara, quedaba bajo los efectos de su propia maldición. El leproso llevaba maldición y desesperanza a donde quiera que fuera. Y este fue el hombre que se encontró con Jesús. Cuando estudiamos el libro de Levíticos,
vemos que Dios hizo provisión en el santuario para que una persona que estuviese contaminada de lepra y se curase, obviamente que no era la lepra como tal, eran otras enfermedades de la piel, viniera a hacer una serie de sacrificios de purificación. La lepra era tan importante en los tiempos bíblicos y formaba parte tan esencial de la vida cotidiana de la persona que poco a poco, y cuando leemos Levítico nos damos cuenta que estaba intencionado por Dios mismo, poco a poco el pueblo llegó a utilizar la lepra como un símbolo de algo que era muy importante, muy relevante para la vida religiosa del pueblo de Israel. La lepra era un símbolo ¿de qué cosa? Del pecado. Así lo entendían los judíos. La persona que se contaminaba de lepra no solamente estaba enfermo, sino que estaba en pecado. La lepra era el símbolo por excelencia del pecado que el ser humano carga encima. Y ahora tú te preguntas, ¿y dónde se vuelve relevante la historia del leproso para mí? Sencillo. Si la lepra en la Biblia es considerada un símbolo del pecado, y todo lo que sufría un leproso en los tiempos bíblicos lo hemos analizado, yo te hago la pregunta, ¿qué somos tú y yo? ¿Qué somos? Pecadores. ¿Solamente hemos cometido pecado o tenemos pecado? ¿O somos pecado? ¿Saben? La misma maldición que estaba sobre el leproso reina sobre la humanidad de la cual tú y yo, como entes pecadores, formamos parte. Por eso Dios la utilizó, esta enfermedad, como un símbolo de pecado, porque Él quiere explicarnos cuál es nuestra condición. Tú y yo, como pecadores, también cargamos una triple maldición. Cargamos la maldición en nuestro cuerpo. Desde que nuestros primeros padres pecaron, Dios profetizó en el huerto del Edén: del polvo eres y al polvo volverás. Pero ojalá que eso hubiera sido así, sencillo, ya me acosté a dormir y volví al polvo. La humanidad cada día carga más sufrimiento. El dolor físico que experimentaba el leproso puede ser ilustrado, tipificado, simbolizado con la carga de sufrimiento que todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Enfermedades, dolores, padecimiento, accidente, escasez, hambre. ¿Cuánta tristeza ha tocado este mundo? ¿Cuántos de ustedes han perdido un hijo, un hermano, un padre en situaciones tan difíciles, viendo su cuerpo desintegrarse, diciendo: Señor, ¿por qué tiene que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Busca ayuda en los médicos, busca ayuda en cualquier parte que le digan, y no hay esperanza, no hay solución. Hemos sido marcados por el pecado y el sufrimiento físico es una realidad en nuestra vida. En segundo lugar, los seres humanos como pecadores cargamos con la maldición social. Y en el huerto del Edén, cuando Dios llamó a cuentas a Adán y le dijo: ¿y tú qué hiciste? ¿Quién te enseñó que eras pecador, que estás desnudo? Y Adán, ¿qué dijo? Esta que está aquí. Antes, siendo santo, siendo justo, siendo perfecto, Adán estuvo dispuesto a sacrificar su vida por su esposa. Pero ahora que eran pecadores, Adán buscaba su propia conveniencia y le echó todas las culpas a su esposa. Mátala, sí, con ella. Desde allí mismo la pareja sufrió una división que se dio después en su familia reflejada, y de ahí en adelante el ser humano perdió la capacidad de vivir en paz uno con otros. ¿Cuántos de ustedes se llevan bien con todo el mundo, no piensan mal de nadie, todo el mundo es sus amigos y nunca han tenido problema con nadie? La primera semana de conferencia que voy a tener en la iglesia que me invitaron es sobre
la temática de la familia. Yo le explicaba al pastor, estoy estudiando a la misma vez, haciendo estudios doctorales en el ministerio pastoral y también completando una maestría en relaciones familiares. Y cuando me pidió las temáticas probables que podía tener, le di una lista: evangelismo, profecía, y allá en el final le dije, bueno, y mi tesis es sobre terapia de matrimonio, ¿puedo compartir alguna charla, un seminario por la tarde? Me escribe el pastor para estar matrimonio toda la semana. Y bueno, tengo que preparar algo nuevo porque eso lo he dado a un seminario, no para predicar en la iglesia. El pastor, eso hace falta aquí, los matrimonios están terribles. Y allá en mi país apoyo mucho el departamento de vida familiar, juntamente con mi esposa. Y la realidad es triste: más del 70% de los matrimonios de la iglesia, uno le parece que están bien, pero los problemas son serios. Más del 70% de los matrimonios de la iglesia, trabajando en los clubes de matrimonio, nos damos cuenta que tienen serios problemas de convivencia. Y si eso es entre el esposo y la esposa, de la cual la Biblia dice serán una sola carne, una sola persona, ¿qué no será? Qué difícil la convivencia hoy en día. El padre y el hijo peleados, los hermanos matándose, los hermanos en la iglesia comiéndose. Todos nosotros somos carnívoros. Sí, una vez llegué a una iglesia y me dice una señora: pastor, ¿usted come carne? Digo, ¿por qué? Dice, no, porque la Biblia dice que los pastores que comen, el espíritu de profecía dice que los pastores que comen carne no se salvarán. No sé qué espíritu de profecía pudo leer ahí. Le dije que me buscara la cita y nunca lo buscó, nunca lo he leído ahí. Y le dije, no, hermana, yo normalmente en mi casa no como carne, después que le dije que no, que esa cita es falsa. Que me la mostraste, que ella no sabía. Yo escuché que se lo escuchó mal. Escuchó a alguien que inventó algo porque no dice eso. Pero bueno, si le sirve de alivio, yo hace más de 15 años que decidí, no por fanatismo, sino por cuestiones de salud, porque es un mensaje doctrinal de la iglesia adventista. Si me invitan un día y lo único que hay, pues yo pruebo y como un pedacito de carne. Eso no me va a matar, pero normalmente no lo hago. Dice, qué bueno, porque el pastor de la iglesia se da unos atracones de carne y los hermanos y todo eso están perdidos. Digo, hermana, más malo que comer carne de pollo, de pescado, de cerdo, es comerse la carne de sus hermanos y de sus pastores y de sus líderes. Es un pecado terrible. En el Antiguo Testamento era apedreamiento. Y la hermana se puso roja y se fue. Y no tuvo nada más que decirme. Pero hay una realidad latente. El ser humano, con nuestra naturaleza pecaminosa, se ha incapacitado para relacionarse libremente con las personas que nos rodean. Cuando entramos en un grupo de personas, dice, fulanito me cae bien, fulanito me cae bien, pero fulanito me cae mal. Está dentro de nosotros. No tenemos la capacidad de llevarnos bien con nuestra familia, con nuestro jefe en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo. Y el ser humano cada día tiene más problemas, cada día más naciones en guerra, más pueblos oprimidos, más rebeldía, más lucha, más muerte. El ser humano se está destruyendo los unos a los otros porque la maldición del pecado ha traído como resultado una incapacidad de relacionarnos correctamente con las personas que nos rodean. Y en último lugar, cada día la tercera y más grande maldición que experimentaba el leproso nos está sumiendo en la tristeza y la desesperanza a este mundo que ya le queda poco tiempo. La humanidad, cada día que pasa, menos salida espiritual encuentra. El ser humano, las encuestas en todos los países, cada quinquenio, arrojan la terrible realidad de que hay menos personas que creen y confían en Dios. Ya Estados Unidos de Norteamérica, por ponerle un ejemplo, que hace un siglo atrás la mayoría de su población eran cristianos creyentes y practicantes, solamente alrededor de un 15% de la población que vive en este bello país
dice que son cristianos creyentes y practicantes. Cada año las tasas de suicidio aumentan. Cada año las personas abusadas, las personas martirizadas, las personas que se quitan la vida aumentan, porque el mundo está paso a paso perdiendo la esperanza. Confusión, cientos de credos religiosos, decenas de interpretaciones de la palabra de Dios, y Dios se pierde de la vista del ser humano. La mayoría de las personas tratan de buscar consuelo, alegría y felicidad en las cosas materiales, y el materialismo y el secularismo ha cumplido como una plaga aún hasta muchos hijos de Dios de nuestra iglesia. Así, la triple maldición que experimentaba el leproso también es una triple maldición que tú y yo, como seres humanos pecadores viviendo en este mundo, estamos enfrentando cada día. Dolores físicos, alienación social y alienación espiritual. Y el leproso de nuestra historia estaba probablemente desesperado. En algún momento de su vida, alguien le habló de un cierto carpintero que ahora se decía profeta y que se había proclamado el Mesías. Le contaron de las palabras que Jesús enseñaba, de sus mensajes de aliento y de esperanza. Y poco a poco dentro del leproso comenzó a nacer el deseo de curarse, de no ser más leproso, de tener algo de qué agarrarse en la vida. Pero el leproso tenía problemas serios. ¿Cuántos leprosos en la Biblia, en los evangelios, usted ha leído que Jesús curó? ¿Cuántos? ¿Cuántos son números? Díganme. 11, nada más, nada más. 10 que vinieron en una ocasión y este que vino. 11. Y había más de 5,000 en Palestina. ¿Por qué cosa? ¿Ustedes creen que si alguno más hubiese venido, no lo hubiesen descrito los escritores bíblicos? ¿Ustedes creen que si alguno hubiese venido donde estaba Jesús, Jesús le iba a decir, vete que yo no te puedo curar, no te quiero curar? No, solamente en 2 ocasiones vinieron leprosos a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque las barreras, el leproso no solamente tenía estos 3 problemas, estas tres barreras, tenía 6 problemas. Porque ahora cuando comenzaba a buscar una solución, se encontraba que había 3 barreras que lo separaban de Jesús. Primera de ellas, ¿cómo encontrarlo? Si Jesús andaba con los limpios dentro de la ciudad, andando con personas que no tenían lepra, él estaba en las afueras, no tenía comunicación con el mundo exterior. ¿Cómo saber quién era Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cómo verle? ¿Cómo encontrarle para poder ir y pedirle ayuda? Tenía una barrera inmensa que correr y él no la podía suplir. Pero en segundo lugar, le habían hablado de milagros que había hecho a paralíticos, a personas con otros problemas, pero de lepra, desde los tiempos de Eliseo, hacía más de 500 años, no se había escuchado de nadie que tuviese poder suficiente para curar la lepra. ¿Tendría este maestro, este hombre que se proclamaba el Mesías, poder para curarlo de la lepra? No era cualquier cosa. Y la lepra era algo que estaba dentro que contaminaba su cuerpo. Y en tercer lugar, suponiendo que el hombre tuviese el poder, ¿estaría dispuesto a hacerlo? No le haría como los sacerdotes de su tiempo: vete maldito, aléjate, yo no quiero nada contigo. Las otras cosas sí, pero la lepra no, porque tú estás maldecido por Dios. El primer obstáculo tenía que ver con las condiciones, con las circunstancias. El segundo y tercero tenía que ver con la fe del hombre. Él tenía que creer que Jesús tenía poder para curarlo. Y en tercer lugar, tenía que creer que Jesús tenía la voluntad de curarlo. Tenía que tener un concepto claro de los atributos de Dios y de su carácter. Lo cierto es que el leproso no podía encontrarse con Jesús. Y así
como el leproso tenía estas tres barreras, y como tú y yo simbólicamente también cargamos la letra del pecado, también nos damos cuenta que las mismas barreras que se aplicaban al leproso se aplican para nosotros hoy día. ¿Qué ser humano que nace a este mundo tiene la capacidad de encontrarse con Dios? Lo primero que se perdió cuando el pecado entró en este mundo fue el deseo de estar cerca de Dios y la capacidad de entender a Dios. Cuando Dios salió buscando a Adán y a Eva y los llamó, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, se desaparecieron, se perdieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Adán lo dijo: porque cuando oí tu voz, ¿qué cosa? Tuve miedo y me escondí. El ser humano desde que nace enemigo de Dios, nace incapacitado para comprender a Dios. Dios le da a la primera pareja en el huerto de Edén la promesa: y enemistad pondré entre quién, entre ti y la serpiente. Si Dios tenía que poner enemistad entre el ser humano y la serpiente, porque originalmente ¿qué cosa es lo que hay entre nosotros y el diablo? ¿Qué es lo que hay? Usted entiéndalo bien, usted y yo somos pequeños diablitos. Usted nace diablo. Si no fuera por la acción controladora del Espíritu Santo, usted y yo seríamos tan malos y tan sinvergüenza como el propio diablo, porque la semilla está dentro de nosotros. El ser humano no puede por sí mismo encontrar a Dios. Busque una persona que nunca haya conocido nada de Dios y no sabe, no tiene, porque nuestra mente pecaminosa no tiene la capacidad de comprender a Dios. Y aún cuando la teoría se nos dice, ¿no le ha pasado a usted que ha estudiado con muchas personas, le ha dado una serie de estudios bíblicos, le ha enseñado la Biblia, la verdad, Jesús vino y murió, y la persona dice: sí, eso puede haber sido con otros, pero conmigo no. No, ya yo me fui demasiado lejos. Yo me fui. Ya yo he pecado mucho, he cometido muchos errores. Jesús no tiene la capacidad de limpiarme a mí. Y estoy enfermo en la droga. Y estoy enviciado en la pornografía. Y he hecho tantas cosas malas. Jesús no puede cambiarme a mí. Y he encontrado personas que le he dado estudios bíblicos y lo ha estudiado todo, lo ha aprendido, y yo le digo: hermano, y no quiere bautizarte, no quiere entregarle la vida a Cristo. Dice: yo quisiera, pero es que yo fumo, yo no puedo dejar el cigarro. Nada más por eso. Hay una señora que conozco que dice: es que a mí me gusta usar unos areticos y yo todo lo demás bien, pero yo no puedo desprenderme de los aretes. El ser humano con frecuencia duda del poder que Dios tiene para limpiarnos, para transformarnos. ¿No te has preguntado alguna vez, y llevas 5, 10, 15, 20 o 50 años siendo adventista, cuáles son esos defectos o esos pecados que desde antes de bautizarte tenías y todavía sigues arrastrando con ellos? ¿Sigues arrastrando con vicios, con defectos de carácter, con cosas frías que Dios claramente se desagrada de ellas? Has luchado una vez, has luchado por tiempo, lo has intentado, has deseado, pero finalmente te has rendido y has dicho: por la misericordia de Dios, Dios me salvará con este problema porque yo esto, y te has rendido. Y hay personas, yo he encontrado personas que me han dicho: no, Dios me tendrá que salvar a mí así. No, Dios no te va a salvar así. Dios ya te ha dicho cómo es la cosa: o tú vences sobre el pecado o serás eliminado por los pecadores. Pero hay muchos cristianos que han perdido la esperanza de que Dios realmente pueda hacer una obra en su vida. Y otros dudan del carácter de Dios. Una muchacha que había estado en la prostitución desde que tenía 8 años, que había hecho cosas terribles, había hecho no solamente dentro de este tipo de actividad,
sino también que había dañado muchas personas que estaban a su alrededor, de su familia inclusive. Decía, Dios no puede perdonarme a mí. Dios puede perdonar a otra persona, a otros que han hecho menos, pero a mí no. Y decía, cuando yo me miro, ¿saben lo que veo? Yo me doy asco de mí misma. Las personas que conocen de mi vida les da asco de las cosas que yo he hecho. Hay personas que piensan que Dios tiene asco. A veces yo me miraba a mí mismo y digo, ¿y Dios no tendrá asco con mi actitud, con mis pecados, con mis vicios, con mis defectos? ¿No nos pensamos una vez? Los seres humanos probablemente cuando escuchamos historias de estas, nosotros nos da asco ver hasta las profundidades de generación y de maldad que el ser humano puede llegar. Pero Dios no ve las cosas como nosotros. Dios nunca tiene asco de nosotros. Dios lo que tiene es misericordia del ser humano. Cuando Dios te ve hundido en el pecado, cuando Dios te ve con vicio, cuando Dios te ve arrastrando los mismos problemas de hace 5, 10, 15, 20 años, Dios lo que siente es lástima de nosotros. ¿Tendría asco usted de un hijo? ¿Tendría asco de ese que llevó en el vientre o de aquel que crió? Que cuando lo ve tirado en el piso, borracho, en la droga, o siendo un criminal, lo abandona y dice, no, ya, yo no tengo más nada que ver contigo. Y si así somos nosotros los seres humanos pecadores con nuestros hijos, ¿cómo no es Dios? Pero el ser humano se encuentra preso de estas barreras, sin comprender a Dios, sin saber cómo llegarle, dudando de su poder, dudando de su deseo de salvarlo, de su aceptación. El leproso tenía las mismas barreras para encontrarse con Jesús. Ahora te das cuenta que el versículo 14 de este capítulo, el versículo 40 de este capítulo encierra muchas más cosas que lo que leemos simplemente a la vista. Este versículo tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo como pecadores. Y el último mensaje que la iglesia adventista del séptimo día tiene que darle a este mundo tiene su centro en el tema del pecado. El pecado es el tema principal de la Biblia y del mensaje de los tres ángeles. Porque todo el plan de salvación se puso en funcionamiento porque existió ¿qué cosa? Pecado. Y toda la historia de salvación es la historia de la solución que Dios le ofrece al tema del pecado. La cosa más importante que usted y yo debemos estar haciendo en este tiempo, la más importante, no quiero decir la única, pero es la más importante, es luchando con Dios en oración, en ayuno, en llanto, en lágrimas, para que Dios le dé la victoria sobre el pecado. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo iba a hacer el leproso si tenía todas esas barreras? Y aquí, en el contexto de este pasaje, encontramos una verdad maravillosa. Vayan conmigo a los versículos anteriores. Versículo 35. Miren lo que nos explica el contexto inmediato de la historia del leproso. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Pedro y los que con él estaban, y hablándole le dijeron, todo el mundo te busca. ¿Por qué buscaban a Jesús? Que encontraban que al lado de Jesús se desmoronaba el poder que Satanás tenía sobre ellos, tenía sobre el pecado que los dominaba. Pero ahora miren lo que le dice Jesús. Y él les dijo, vamos a los lugares, ¿qué cosa? Vecino. ¿Qué significa esa palabra? La traducción no es completamente fiel. Aquí les explico lo que está queriendo decir en el idioma original. Dice, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, pues para esto he venido. Esa palabra que se traduce vecino puede ser traducido como alejado, solitario, desolado, lugares donde no hay personas. Y ahora Pedro dice, pero ¿cómo vamos a ir a lugares donde hay pocas personas? Si todo el mundo te quiere, vete a las grandes ciudades, vete a los lugares donde está la gente. Pero Jesús en mente tenía un plan. Jesús propició las circunstancias para encontrarse con el leproso. Nadie le avisó al leproso.
El leproso quizás estaba en las afueras de la ciudad, intentando ver cómo entraba, intentando ver cómo se encontraba con Jesús. Jesús no esperó que el leproso viniera a él. Dios no espera que tú vengas a él, porque sabe muy bien que no está en nuestra naturaleza venir a él. Dios viene y nos encuentra donde estamos. Dios vino y me encontró un día cuando yo tenía 21 años y tenía toda una estructura de vida hecha, y en un fin de semana, a través de su palabra, cambió completamente mi vida. ¿Dónde te encontró a ti? En el centro de trabajo, alguien que te habló en la calle, en unos tratados, cuando estabas a borde del suicidio, llegaste a la iglesia. Dios sabe cuál es el momento, Dios sabe cuál es el tiempo. Dios rompe esa primera barrera que tú y yo no podemos romper. Y Dios la rompió con el leproso y llegó. Que ahora las otras dos dependían de quién, dependían del leproso. Hoy, a ti y a mí, el Espíritu Santo nos ha alcanzado y nos ha traído aquí. Hoy Dios rompió la primera barrera y tú has conocido el Evangelio, has conocido que hay un Salvador maravilloso y que hay una esperanza de salvación. ¿Qué hacemos con eso? Ahora las otras dos dependen de nosotros. Cuando el leproso va caminando de una multitud, y me gusta cómo el deseado de toda la gente describe la escena del encuentro del leproso con Cristo. Dice que el leproso, cuando vio la multitud, se fue acercando y se dio cuenta que era Jesús a quien él buscaba. Entonces se fue escondiendo entre los árboles, y cuando estaba cerca escuchó algunas de las palabras que salían de los labios de Cristo. Y Jesús decía, repetía su enseñanza: todo el que tuviere sed, venid a mí, y yo le daré agua de vida. Jesús estaba haciendo un llamado de entrega, y el leproso empezó a escuchar, y empezó a entusiasmarse, y empezó a creer de que ese hombre realmente podría con su problema, y empezó a creer que ese hombre realmente estaría dispuesto a curarlo. Y continúa diciendo el deseado de toda la gente: cuando se acabaron los árboles, el leproso no se pudo esconder más y salió caminando hacia Jesús. Cuando la gente que estaba alrededor se dieron cuenta que el leproso venía, se le paraban delante, intentaban hacerle señas, intentaban alejarlo para que no se acercara. Algunos hasta intentaron tomar piedras para tirarle, pero dice el deseado de toda la gente: todo esfuerzo fue inútil. Él ni los veía ni los oía. Tenía su vista puesta en Jesús y nada lo pudo apartar de su propósito. Y vean, lo que este hombre le pide a Jesús cuando llega no es sanidad de su enfermedad. Lo que este hombre le pide a Jesús es esperanza. Señor, si quieres puedes limpiarme, dice la Biblia. La impureza ceremonial era la cualidad que tenía un israelita que le impedía ir al santuario. Y si usted no podía ir al santuario, el santuario era el diseño de Dios que simbolizaba la solución para el problema del pecado. Cuando usted pecaba, ¿a dónde tenía que ir? Al santuario. Si usted no podía ir al santuario, usted continuaba ¿con qué? Con su pecado. Pero cuando usted estaba impuro e inmundo, usted no estaba limpio, no podía ir al santuario y no podía resolver el problema del pecado. Y si no podía resolver el problema del pecado, no tenía esperanza ni en este mundo ni en la vida venidera. Por eso el hombre lo primero que le pide a Jesús, antes que su curación física, es su curación espiritual. Señor, si quieres, puedes, ¿qué cosa? Limpiarme. Tú eres el Mesías, tú eres el Dios poderoso. Si tú declaras que yo estoy limpio, me da lo mismo morirme mañana de lepra. Si tú declaras que yo estoy salvo, si tú declaras que yo soy de los sellados que en este tiempo está esperándote, no me importa si tengo casa, no me importa si tengo carro, no me importa si tengo las cosas que quería, no me importa los problemas en este mundo, porque yo vivo con la esperanza de salvación. El leproso le pidió la curación espiritual y el encuentro fue maravilloso. Jesús hace una cosa que pocas veces hizo. Generalmente Jesús decía: ¿qué cosa? Quiero, sé limpio, sé sano, párate. Con la sola palabra de Cristo basta para que el ser humano se cure, se sane. Pero miren lo que dice el versículo 41: y Jesús, teniendo ¿qué cosa?
misericordia. Esa es la cualidad divina que hace que tú y yo todavía estemos vivos, porque tú y yo como pequeños diablitos lo que merecíamos era estar muertos hace rato por todos nuestros pecados, por haber sido tan mal agradecidos como Adán y Eva, pecando por engaño, pecando porque estamos comprometidos con el pecado y no lo podemos apartar de nosotros. La cualidad divina de la misericordia significa que Dios no nos da lo que tú y yo merecemos. Los seres humanos somos poco misericordiosos, juzgamos a los demás cuando muchas veces somos como peores. Pero Jesús, mirando a este hombre en su condición, tuvo misericordia. De la misma manera tiene contigo y conmigo, ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia significa que si tú en este momento te arrepientes de tu pecado, tienes el deseo de vivir una vida diferente, tienes fe en que Cristo puede cambiar tu vida y deseas que Cristo cambie tu vida, tus pecados son como cancelados, borrados, anotados en el santuario, esperando para el momento de la purificación, solamente porque Dios tuvo de nosotros, ¿qué cosa? Misericordia. Y ahora Jesús hace lo siguiente, dice allí, extendiendo la mano que hizo, lo tocó. ¿Quién tocaba a un leproso? ¿Quién lo tocaba? ¿Por qué? ¿Por qué no se podía tocar al leproso? Porque si usted lo tocaba, se contaminaba. ¿Y qué pasa después que Jesús lo toca? En vez de Jesús contaminarse, ¿qué pasa? Es ahí el plan de salvación. Hay personas que dicen, yo no entiendo que aquella persona que fue un asesino, que fue un violador, que fue un drogadicto, que fue un pervertido sexual, que Dios lo perdone. ¿Cómo puede ser eso? No, yo no me acerco a esas personas. No, tú y yo no nos acercamos. Porque cuando nosotros tocamos, ¿qué pasa? Nos contaminamos. Usted tiene que evitar el contacto con las personas que han caído tan bajo, porque no tenemos el poder dentro de nosotros de sobrevivir a esa influencia, porque el pecado nos llama, pero Jesús es sin pecado. Jesús nos toca y en vez de contaminarse, nos cura, nos limpia. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la transforma, la limpia. Si esa persona realmente se entrega, tiene fe y cree en Él, sucede una transformación. Y dice este a toda la gente que la piel de este hombre quedó limpia como la piel de un niño, rosadita, fina, como si hubiese tenido 3 o 4 años de vida. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace completo. Jesús no hace milagro a media. Si tú crees que Jesús ha hecho un milagro a media en tu vida, no creas eso. Jesús lo que no ha hecho ningún milagro. Tú te has engañado creyendo que Jesús ha hecho un milagro. Cuando Jesús hace el milagro, lo hace completo. Jesús no empasta una muela, Jesús te pone la dentadura completa. Jesús no te quita la bebida y el cigarro, pero te sigue dejando de caníbal y de iracundo. No, Jesús cuando te cura completo, por dentro y por fuera. Es una tontería creer que Dios hace las cosas a media. Dios lo hace todo como completo. Si no has recibido el impacto del Espíritu Santo, si no ha sucedido un milagro en ti, es porque no has cruzado las otras 2 barreras. Creer que Dios tiene realmente poder para cambiar tu vida. ¿Tiene poder contra estos defectos de carácter? Sí, tiene poder. ¿Tiene poder contra los vicios que yo tengo, contra mis deseos? Dios me puede ayudar a tener un estilo de vida saludable. Mira que he luchado. Dios tiene poder. Dios tiene poder para librarme del chisme, de la crítica, de ser tan impulsivo, tan iracundo. Dios te puede cambiar. Dios tiene poder para cualquier cosa. Dios tiene poder para borrar los fantasmas de tu pasado. Dios tiene poder, pero tú y yo lo tenemos que creer. Tenemos que creer. Y Dios está esperando. Eso no es para nosotros una duda. Dios está deseoso. ¿Cuál es el más grande anhelo que puede tener un padre que tiene un hijo perdido en alguno de estos problemas? ¿Cuál es el más grande anhelo? ¿Cómo vive ese padre cristiano? Día y noche orando, día y noche esperando que el hijo regrese. Por eso Dios contó la parábola del hijo pródigo.
Y cuando el hijo vino, el padre enseguida se le tiró al cuello, lo abrazó, le puso el anillo, lo llevó adentro y hizo ¿qué cosa? Fiesta. Así está Dios, esperando que tú y yo le entreguemos nuestra vida para hacer fiesta, diciéndole a todo el cielo: este es mi hijo Juan, este es mi hijo Pedro, este es mi hija María, que estaba muerto, que no creía en mí, y ahora se entregó a mí. Ahora se entregó después de 5 años, después de 10, después de 15, 20, de dar tantos problemas en la iglesia, ahora se entregó a mí. Hagamos fiesta, porque ahora el milagro se ha hecho completo. Hay milagros tremendos que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. Voy a contarles en unos breves minutos uno que experimentó un joven de una de las iglesias de La Habana, la capital de Cuba. El joven tenía unos 17, 18 años. Comenzó a ir a la iglesia, comenzó a recibir estudios bíblicos y nació en él el deseo de bautizarse, unirse a la iglesia adventista y vivir con la esperanza de la segunda venida de Cristo y la salvación. Pero el muchacho tenía un problema. No era un joven común y corriente. Era miembro del equipo nacional de clavado de Cuba. Pero el muchacho tenía un rendimiento tan grande que, a pesar de que Cuba no es una potencia en este deporte, él tenía un rendimiento que estaba a nivel de los grandes, a nivel mundial. Sus entrenadores, sus padres, sus amigos lo estimulaban, le decían: tú puedes llegar a ser una figura mundial en este deporte, puedes darle prestigio a nuestro país, puedes levantar este deporte. En nuestro país sus padres eran adinerados y los padres tenían una casa grande, un patio, le habían construido una piscina con trampolín en el patio de su casa para que él por el día entrenara y por las noches viniera y siguiera entrenando en su casa. Querían sacar todo el provecho. Los padres también eran de ideología atea. Y entonces, entre la presión de los amigos, entre la presión de los padres, del entrenador y su futuro, su sueño que tenía en su mente, el joven se alejó de la iglesia, se alejó de Dios. Estaban próximos los campeonatos panamericanos y el joven quería obtener un título y quería crecer como deportista. Se alejó y comenzó a entrenar más duro, comenzó a tratar de hacer realidad su sueño. Y cuenta que pasaron unos 2 o 3 años, el joven compitió, siguió entrenando, obtuvo ciertos logros, pero llegó un momento en su vida que comenzó a sentir un vacío, una tristeza que él no podía explicar. Comenzó a darse cuenta que muchas de las personas que se relacionaban con él no eran sinceros. Comenzó a darse cuenta que las personas que le rodeaban no lo amaban tanto como decían amarlo. Comenzó a darse cuenta que las cosas de este mundo se acaban, se gastan. Y comenzó de alguna manera a abrir su mente a las realidades de esta vida sin futuro y sin esperanza. Y una de esas noches que el joven regresaba del entrenamiento completamente solitario, deprimido, lleno de tristeza, llegó a su casa, se cambió y dijo: para disipar toda esta tristeza, todo este vacío que siento adentro, vacío que tú y yo como pecadores con mucha frecuencia experimentamos en nuestra vida, se cambió y voy a salir y entrenar toda la noche. Voy a subir el trampolín y tirarme y bajarme hasta que ya no tenga fuerza, me acuesto a dormir y ya. Y mañana será otro día. Y así lo hizo, se cambió, era ya oscuro, salió, subió, y cuando estaba en el trampolín de clavado de su casa, abrió sus manos, sus brazos como se ponen para coger concentración, y cuando abrió sus ojos, como vivía cerca de la autopista principal del pueblo, un carro que venía con luces incandescentes iluminó su silueta, que se proyectó en el edificio que le quedaba al frente. Una construcción grande con una pared amplia, la silueta de la cruz se proyectó. Y en ese mismo momento, en la iglesia adventista que quedaba solamente a 300 metros de su casa, estaban concluyendo el servicio cantando el himno en el Monte Calvario. En el Monte Calvario había una cruz y el joven se impactó tanto que comenzó a llorar. Y tan compungido estaba
que ya no podía seguir, decidió bajar las escaleras, sentarse, se sentó al pie de la piscina, a meditar y reflexionar un poco. Pero qué sorpresa se llevó. Cuando bajó, se dio cuenta que la piscina estaba vacía. Sus padres le habían sacado el agua en la tarde, pero por alguna razón no la habían vuelto a llenar. Y él, tan deprimido y tan afligido, no se había dado cuenta que la piscina estaba vacía. El joven comprendió que ese iba a ser el último día de su vida. Y ese día era el fin del capítulo, el año 27 de su juego de esta vida, y que Dios propició las circunstancias en ese mismo momento para que él no se tirara, porque Dios le estaba dando una página en blanco. Y el joven se quedó tan impactado, tan compungido, comprendió el mensaje del Espíritu Santo, entró a su casa, se cambió y fue para la iglesia. Solamente le dio tiempo a saludar a los hermanos, a conversar con los líderes y pedir que lo ayudaran, que le dieran estudio bíblico, que él quería bautizarse. Abandonó sus sueños, disgustó a sus padres, lo abandonaron sus amigos, pero hasta hace poco es un líder, un anciano de la iglesia, un evangelista, un misionero, que vive con la esperanza de la salvación y no se arrepiente de la decisión que tomó ese día. Así como para él, ese fue el último día de su vida, tú y yo no sabemos. ¿Sabes cuando sales de aquí ahora qué te va a pasar? Hace poco un líder de nuestra iglesia fue a México para renovar la visa para aquí. Su esposa trabajaba en la Unión Cubana, era una líder tremenda, una de esas cristianas que, un ejemplo, nadie la podía señalar con un dedo, todo el mundo la quería. Y cruzando, mirando las tiendas, cruzando la calle, la atropelló un carro, la mató redonda. La iglesia en Cuba sufrió un golpe tremendo. ¿Cómo fulana? Todo el mundo daba testimonio. El culto fúnebre que se hizo, todo el mundo vino de todas partes, aquello estaba lleno, no cabía en la iglesia. Y el esposo se preguntaba, ¿por qué no me llevó a mí, que soy un sinvergüenza? ¿Por qué se la llevó a ella? Tú no sabes. Tú no sabes. Así. El hombre nunca lo cogieron. Ahí en México ustedes saben cómo es la cosa. Y nada, ni las autoridades respondieron. Y nuestra hermana Estrella está descansando. Fue el último día de su vida. Salió a buscar esperanza, como buscan los cubanos cuando salimos. Y regresó solamente con la esperanza en Dios y en la salvación y en la vida eterna. Dios hoy nos vuelve a dar una página en blanco. Hasta ayer fue tu vida pasada, hasta ayer dejaste de creer. Ojalá que hoy tú y yo renovemos la fe en Cristo. Renovemos la fe en que Dios puede y quiere curarnos. Que tú y yo hagamos una resolución que pueda marcar un momento especial en nuestra vida. Abandona el pecado, entrégate a Cristo, vive para servirle a Cristo y experimenta el milagro de la limpieza y la curación espiritual y todos los demás milagros que Cristo quiere hacer en tu vida. Que Dios te bendiga y tú y yo podamos experimentar como este leproso un milagro de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Vamos a concluir entonces escuchando al hermano Tomás con un canto que nos habla específicamente de esto, de esperanza. Y me gustaría, como lo voy a hacer yo, que ustedes lo hicieran igual mientras escuchemos la letra de este canto, que le hagamos una oración interna, personal, y le pidamos al cielo que nos dé el poder del Espíritu Santo para que nuestra vida pueda ser transformada. Sería vivir sin esperanza, sin el calor, sin la luz de un nuevo día. Qué triste sería ver acabar los días en soledad, a precio de mentira. Y
y en la agonía, al filo del dolor, siempre entre el miedo y el temor. Qué triste sería ver el mundo se acaba, que no hay paz en el alma, que no queremos hacer nada. ¿Dónde está el amor? Se acabó. ¿Dónde está Dios? Ya nos abandonó. Esa es la voz de un mundo lleno de dolor, de un mundo que se ahoga en su propio rencor. Pero qué hermoso es, porque aún hay esperanza, porque existe el amor, porque vive Dios y te amo. Porque existe el amor, porque vive Dios y te ama. Y te ama. Pongámonos en pie para tener una palabra de oración. Padre bueno, te damos gracias por ese amor inmenso que tienes por nosotros. Gracias porque tu palabra nos ha enseñado que tú eres amor y en tu amor nos has manifestado misericordia, no dándonos aquello que nosotros merecemos, y en tu amor nos has dado tu gracia, ofreciéndonos aquello que no merecemos. Señor, gracias por ser como eres. Gracias porque tú de alguna manera nos has buscado y nos has dado este mensaje de salvación y de esperanza. En esta hora está tu iglesia delante de ti, concluyendo el servicio de adoración en la mañana. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda inundar nuestros corazones, que nos devuelvas la paz, que nos devuelvas la esperanza, las ganas de vivir que este mundo y el pecado nos han quitado. Que nos ayudes para salir de aquí, de este lugar, con la seguridad de que tú estás a nuestro lado, de que te interesa nuestra vida, de que podemos caminar contigo y que podemos llegar a ser amigos de Dios. Bendice a cada uno de los hermanos, sé de manera especial con aquellos que están atravesando por momentos de sufrimiento, de tristeza, de debilidad, por aquellos que están presos en las cadenas del pecado. Permite que tu Santo Espíritu pueda romperlas y pueda ayudarnos para caminar más cerca de ti. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.